Bueno, gloria a Dios. La semana pasada nos quedamos en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Estábamos meditando en ese pasaje y Ana citó 1 Corintios 14, 20, donde dice que no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? Algunas personas no entienden estos pasajes sencillitos, pero yo creo que son claros, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que se nos enseñó la semana pasada? ¿Que debíamos qué? Alguien lo ha dicho por ahí. Crecer y madurar, ¿verdad? Porque es lo normal en los seres humanos que crezcamos y que maduremos. Y es importante eso. Vamos a leer esos dos versículos, Efesios capítulo 4, del 14 al 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabes lo que es fluctuante? Es como las hojas de las ramas, ¿verdad? Que se mueven a donde el viento las lleva, ¿verdad? Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, es decir, para que ya no seamos niños, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aquí vemos en estos dos pasajes el ideal de la vida cristiana, ¿verdad? En el versículo 14 lo vemos en el sentido negativo y en el versículo 15 lo vemos en el sentido positivo. El negativo es aquellos que no maduran, aquellos que no crecen, y el positivo es el crecer, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. Quien no crece se queda, que no sabe muy bien qué es lo que creer, y un día está en un lado, otro día está en otro, unas veces dice una cosa, otras veces dice otra, pero en realidad está en un mar de dudas. Es como las ondas del mar, que van y vienen, pero no sabe dónde está, ¿no? Y cuando leemos estas palabras, yo pienso que cuando Pablo estaba escribiendo esto, a lo mejor él se estaba acordando de aquella tormenta tan enorme que sufrió cuando iba camino de Roma, ¿verdad? Recuerda que lo estudiamos cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27. Sabemos que, bueno, el barco fue azotado por los vientos huracanados, y iba y venía hasta que por fin se hundió, ¿verdad? Y ese ir de un sitio a otro y no tener control de la situación, de la circunstancia, es algo terrible, ¿no? Pues los niños, cuando son pequeños, pues tienen que ser llevados. Y si tú lo llevas para un lado, él va, y si lo llevas para el otro también. Por eso el ideal es que nosotros crezcamos, que maduremos, que no nos quedemos siempre siendo niños, sino que vayamos adquiriendo experiencia, conocimiento, independencia, madurez. Ese es el ideal, ¿verdad? Yo, hablando de este tema, me acuerdo de un pastor joven que un día estaba diciendo que eso de las caídas, ¿no? De orar por la gente poniéndole las manos y tirarlos al suelo, que eso era del diablo. Y a la semana siguiente él decía que no, que era la unción de Dios y que él había recibido esa unción y él quería que todo el mundo la recibiera y estaba empujando a la gente para caerla, ¿no? ¿Por qué hacía esto? Porque realmente era inmaduro. Dependiendo del estudio que leyera, o del libro, o del artículo, o del sermón que escuchara, un día te decía una cosa y a la semana siguiente te decía otra diferente. Así son los que son inmaduros. Unas veces dicen una cosa, otras veces dicen otra, y ese no es el ideal cristiano. Todos necesitamos que se nos enseñe, todos. Cuando nacemos sin saber. Nadie nace sabiendo. ¿Recuerdan esa frase? Necesitamos que se nos enseñe, pero también es necesario que nosotros vayamos aprendiendo, para que no siempre tengamos necesidad de que se nos digan las mismas cosas, ¿verdad? ¿Han visto a los niños pequeñitos
Cuando son muy inmaduros, ya estos que están por aquí no, porque ya son grandecitos y ya saben que cuando se les dicen algo tienen que obedecer, ¿verdad? Claro. ¿Verdad, Lidia? Eso. ¿Qué he dicho yo? Claro que hay que obedecer a los padres. Sí, es la capacidad de los niños de estar con el teléfono y escuchando. Lo ideal es que, bueno, cuando vamos creciendo, acabamos aprendiendo. Eso es lo ideal. Eso es lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Se imaginan a alguien que no crece? ¿Que no madura? ¿Que siempre hay que estar diciendo las mismas cosas? A veces nosotros nos portamos así, como niños, que sabiendo lo que es correcto, a veces hacemos lo que no es correcto. ¿Es verdad o no? ¿Verdad que a veces actuamos como niños? Hay un pasaje en las Escrituras que contiene una exhortación al respecto de esto. Vamos a ir a verlo. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículos del 11 al 14. ¿Lo tienen? Presten atención, es como si el autor de Hebreos estuviera hablando de este tema justamente, ¿verdad? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Después veremos por qué es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez hay que pasar por el A, B, C. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inmaduro, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. La práctica. Claro. En el momento en que nosotros practicamos, ¿ok?, el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, vamos madurando en la puesta en práctica por el uso. Pero aquí tenemos una exhortación que el autor de Hebreos hace a creyentes que ya deberían ser maestros, pero que todavía tienen necesidad de que se les vuelvan a repetir las mismas cosas primeras de la fe, los rudimentos. Es como enseñar a leer a alguien que ya debería ser maestro. Entonces, ¿será que a veces también nos pasa esto? Miren, algunos aquí podrían ser maestros. Deberían ser maestros. Los efesios eran creyentes relativamente nuevos. Corrían el peligro de ser influenciados para mal. Pero ya habían sido enseñados por Pablo. Digo, para mal por la influencia tan enorme que había en aquella ciudad de la magia, del ocultismo, de la filosofía griega, incluso de los legalistas judaizantes, porque todo eso estaba allí envuelto en esa ciudad. Efesio era una ciudad muy grande, muy idólatra, muy metida en lo oculto, en lo paranormal, ¿okay?, en lo esotérico.
Recuerdan que nos dicen que cuando se convirtieron, quemaron los libros de magia y todo eso, y que era una cantidad que se calculaba en 50.000 ciclos, no sé, una cantidad bestial de dinero invertido en cosas que no debían haberse involucrado. Pero cuando se convierten, siguen estando expuestos a todas esas fuentes de información. Cuando tú te conviertes, no te aíslas, no dejas de estar en contacto con la gente que siempre has estado en contacto, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Y eso a veces pueden ser vientos que nos lleven de un lado a otro. Cuando se es pequeño es normal, cuando se es inmaduro es normal. Pero se espera que conforme vayamos avanzando, vayamos adquiriendo experiencia, vayamos madurando y vayamos ejercitando el discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero ver a un cristiano de muchos años hacer cosas que no están bien no es un buen ejemplo, no es un buen testimonio. Que lo haga un creyente recién convertido, ¿verdad? Pues todavía, porque no sabe, está en periodo de adaptación, en periodo de aprendizaje, pero los que ya llevamos tiempo en el Señor, se espera que seamos ejemplo de los que vienen detrás, sí o sí, ¿verdad? Y esto es importante, ¿no? Sin embargo, ese peligro siempre está ahí. ¿Qué peligro? El de volvernos atrás. El de hacer lo incorrecto sabiendo que es incorrecto. Y eso es peligroso. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque nos aparta de Dios. ¿Están de acuerdo o no? ¿Puede un cristiano de muchos tiempos, de muchos años ya, apartarse de Dios? No debe. Poder puede, pero no debe. Pero ¿se dan esos casos, sí o no? ¿Se dan casos de que cristianos con mucho tiempo hay en su vida como un retroceso, como si fueran para atrás, como los cangrejos? A veces se da, ¿no? No debería, pero a veces se da. Bueno, pues esta escritura lo que nos está es alertando contra eso, avisándonos de que eso no debe ser así, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Pablo escribe estas cosas. Y por eso lo que está escribiendo en este capítulo 4 de Efesios es que esa es la razón por la cual Dios pone ministerios en la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, a fin de ayudar a los creyentes para que vayan creciendo, madurando en su conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el sentido, para eso constituyó Dios apóstoles, profetas, para que escribieran la Biblia, y después evangelistas, para que predicaran el evangelio a los inconversos, pastores y maestros, para que expusieran la verdad y predicaran la palabra de Dios y enseñaran las Sagradas Escrituras a los creyentes, a fin de prepararlos para el ministerio que todos como iglesia tenemos ahí afuera, el de ser luz y el de ser sal. ¿Ok? Para eso, Cristo resucitó y dio dones a los hombres. Algunos no quieren tener pastores ni maestros que les enseñen. Quieren ir de por libre. Pero es Dios mismo el que los instituye. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En la iglesia, aunque hay algunos que se autoproclaman a sí mismos pastores, pero en la iglesia es Dios quien constituye los ministerios, a fin de que no seamos niños fluctuantes, a fin de que adquiramos conocimiento y pongamos en práctica ese conocimiento de tal forma que vayamos madurando en el Señor. ¿Hay alguien a quien
¿Tú le has enseñado cosas de Dios? ¿Te ha usado Dios para enseñarle de su palabra a otra persona, sí o no? Muchos han sido usados para hablarle a otras personas del Señor. Compartimos el conocimiento que adquirimos de la palabra, lo compartimos con otros, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es bueno o no? ¿Por qué es bueno? Porque damos a conocer la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que no se pierdan. Para que alcancen la salvación. Para que ellos a su vez también puedan enseñar a otros. Es decir, es bueno, ¿no? Compartir la palabra, enseñar a otros lo que ya sabemos, es bueno, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? No hay duda en eso, ¿no? Y verdad que muchas veces tenemos oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. ¿Es verdad o no? Se nos presentan a veces oportunidades para hablar del Señor a gente que no son salvas y que a lo mejor, dándole la palabra oportuna, esa persona puede creer en Cristo y ser salva. ¿Por qué no lo hacemos entonces si sabemos hacerlo? Porque lo hemos hecho otras veces. ¿Será que a veces no actuamos como maduros, sino como inmaduros? ¿Perdón? Es por el rechazo. Yo por lo menos, por el rechazo. que me ha pasado que le he hablado a alguien y me ha hablado feo. Me contestan otra cosa y ya prefiero que Es cierto que algunos van a rechazar la palabra del Señor. ¿A cuántos le han rechazado la palabra de Dios? A mí muchas veces. Pero yo no me doy por vencido. Yo sigo. Quien no quiere que le hable, dejo de hablarle. ¿Ok? Si alguno no quiere, a ese no le hablo. ¿Por qué no le voy a echar perlas a los cerdos? Porque un cerdo no aprovecha, no sabe apreciar el valor de una perla, la pisotea. Pero hay otras muchas personas que necesitan de la palabra. De esa palabra que tú tienes, que ya tú aprendiste, pero que te guardas para ti. Y que si la compartieras, podrías ayudar a otras personas. ¿Ustedes creen que eso es voluntad de Dios o no? ¿Ustedes creen que Dios quiere que compartamos la fe? ¿Seguro? ¿No hay nada de malo en eso? Pues debiéramos esforzarnos en eso. Es un mandato del Señor, pero a veces no lo hacemos, teniendo oportunidad de hacerlo. ¿No debiéramos aprovechar esas oportunidades? Yo creo que sí. ¿Qué? No debemos permanecer siendo niños. Es peligroso para nosotros. Un niño es vulnerable. Y nosotros no debemos ser vulnerables. Estamos en una lucha contra espíritus engañadores, contra demonios, que tratan de apartarnos del Señor. Si aflojamos, si bajamos las manos, si nos acobardamos, si no hablamos, si no compartimos, a veces hasta la fe se nos va escapando y no nos damos ni cuenta. Porque como no la estamos poniendo por obra, la fe cuando se pone en obra, aumenta. Porque Dios te da una medida de fe. Y si la alcanzas, Dios aumenta esa medida de fe. Y te va dando más cada vez. Pero si no la pones por obra, te quedas con la misma medida que nunca alcanzas a terminar. Entonces tenemos que ir adelante, tenemos que compartir la palabra con otros. Pero ¿saben? Un paréntesis, ¿saben la mejor manera de compartir la palabra? Con el ejemplo. Y eso no debe ser una excusa para guardar silencio. ¿Ok? Porque es necesaria las dos cosas. Que demos testimonio con nuestro ejemplo, pero también que compartamos la palabra.
Porque a veces la gente ve que tú eres especial, que no eres como todo el mundo, que hay algo en ti diferente, pero no sabe el qué. A lo mejor si tú compartes tu fe, la persona dice, ya sé, por eso tú eres especial. Pero si no le decimos lo que es, pues a lo mejor se queda diciendo, esta persona es distinta, pero no sabe por qué. Hay que compartirlo. Ahora bien, hay quienes no quieren que a los niños se les enseñe. A los niños hay que dejarlo crecer, que cuando sean grandes que ellos decidan lo que quieran ser. ¿Han oído eso? ¿Sabe cuál es el problema de esa filosofía? Que si tú no le enseñas, el mundo le va a enseñar. La palabra de Dios lo dice y nosotros lo sabemos. Y aún así, a veces hacemos lo contrario a lo que dice la palabra. Por eso nos dice Pablo esto, que no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños tenemos que aprender, madurar, crecer. Entonces es importante eso. ¿Podemos dejar que los niños decidan? Sí, cuando tengan madurez para ello. Mientras tanto, nuestra responsabilidad como padres es enseñarles, con el ejemplo, pero también con la enseñanza, con el ejemplo y con la palabra. Instruirlos, enseñarles lo que es correcto, lo que no lo es. Porque fíjate que el mismo mundo que allá afuera te está diciendo que a los niños no hay que llevarlo a la iglesia, es el mismo mundo que se mete en el colegio de tu hijo y le enseña cosas que no le deben enseñar. Es decir, no quieren que tú le enseñes la verdad, pero ellos sí quieren enseñarle lo que no es verdad. Y no podemos dejar que esas cosas sucedan. Tenemos una responsabilidad como padres de enseñar a los niños. Los pastores tenemos una responsabilidad de enseñar a las iglesias. Es nuestra responsabilidad para que el creyente sepa discernir entre el bien y el mal, ¿no? He dicho, el creyente. Esto no es un negocio. Algunas iglesias lo son, pero esta no. Hablo de creyente, no de cliente. Pasa igual como aquellos padres que no quieren corregir a sus hijos, ¿no? Y el niño se está portando mal, está gritando, pegándole patadas a la mamá, y la mamá sigue con su teléfono, y cuando le llaman la atención dice, es que es un niño, a los niños hay que dejarlo. A la larga esa mamá será avergonzada. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Ok? La palabra de Dios lo dice claramente en Proverbios 29:15, ¿no? Si no corregimos a nuestros hijos, al final nos van a avergonzar. Y esto ocurre porque no queremos cumplir con nuestras responsabilidades. De hecho, hay iglesias donde los pastores no corrigen a la iglesia. No quieren que se les vaya. Por eso siempre comentan y comparten lo que a la gente le gusta oír. Pero la palabra de Dios es amplia. Hoy compartía precisamente en Facebook una reflexión a este respecto, ¿no? Pablo no rehuyó enseñar todo el consejo de Dios, toda la verdad. No podemos guardarnos la parte que puede molestar a la gente, porque la palabra de Dios se rechaza no porque no sea palabra de Dios o no porque la gente no la crea, sino porque no le gusta lo que dice. Lo difícil de aceptar de la Biblia no es lo que no entendemos de ella. Lo difícil de aceptar de la Biblia es lo que entendemos, pero nos cuesta. Pero hay que crecer, no estancarse.
Todos los creyentes somos llamados a eso, a la madurez. Y nos tenemos que ayudar unos a otros para que podamos juntos ir en ese proceso de crecimiento, en el conocimiento de Cristo, ¿no? Hay un ejemplo de esto, es el hecho de que un niño hoy en día se está legislando de una manera incoherente. Se está legislando en base a sentimientos, no en base a la razón. Hoy un niño con 10 años dice que se siente niña e inmediatamente lo ponen en manos de médicos que lo hormonan para cambiar su sexo. Pero ¿sabe lo que es terrible? Que los padres no se pueden negar. Si el niño quiere, el padre no se puede negar, aun siendo menor de edad. Es más, si el padre se niega, no solo lo pueden multar, puede ir a la cárcel. Eso ya es ley en algunos países. Yo creo que eso es consecuencia de un proceso que no se siguió desde muy niño, que esperan tarde para cometer cosas. Claro, evidentemente. Es un problema de que no se quiere educar correctamente, porque decirle a alguien no es traumatizarlo. Es preferible que el niño haga lo que quiera. Si a él se siente feliz vistiéndose de niña, aunque sea niño, como él se sienta. Hay vídeos que enseñan a los niños estas cosas. Internet está lleno. Esa es la educación que te meten a la fuerza, pero no te dejan enseñar lo que es correcto. Es increíble. ¿Se imaginan a un pastor que le diga a la gente solamente lo que la gente quiera oír? ¿Se le vaciará la iglesia o se le llenará? De hecho, hay iglesias enormes justamente por eso, porque le dicen a la gente lo que quieren escuchar. ¿Qué pasa si a un adúltero le decimos que no es problema? Que si él siente deseo de serle infiel a la mujer, que lo haga. Tiene que seguir sus sentimientos. ¿Sería correcto eso? Evidentemente que no. Pero a eso vamos. Haz lo que sientas. Pastor, ¿y qué pasa si a un niño de 9 años dice yo quiero tener un coche? ¿Yo quiero tener qué? Un coche, un carro. Porque no se lo da para que le haga feliz. Bueno, vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Estamos claro, estamos en el mundo en el que la gente no quiere madurar. La gente quiere seguir siendo niño. Quiere seguir siendo caprichoso. Que le dejen hacer lo que le dé la gana. Eso es la inmadurez. Hay una involución en la sociedad actual. No una evolución. No es un cambio a bien, es un cambio a mal. Hay un retroceso en la educación a nivel general, en el mundo entero, pero también en las iglesias. También en las iglesias. Nunca como ahora la gente ha saltado tanto de iglesia en iglesia. Antes los creyentes se convertían y toda su vida estaban en la misma iglesia. Es cierto que hoy en día hay muchísimas iglesias que no son iglesias. Y que claro, cuando el creyente madura, busca una que sea más acorde con la verdad de la palabra. Pero es que hay gente que
migra de una iglesia a otra, no porque le estén enseñando falsa doctrina, sino porque va buscando un lugar donde se sienta a gusto, donde le digan lo que quiere escuchar, donde no se metan mucho en su vida. Mi vida es mía. Bueno, eso es parte de la inmadurez espiritual. Ustedes saben que actualmente hay grupos que lo aprueban todo, ¿no? Hay iglesias ya pastoreadas por 2 pastores homosexuales. Eso no es una iglesia. Pero ellos lo dicen así. Pablo habla aquí de vientos de doctrina. ¿Qué significa eso? Vientos de doctrina. ¿Sabéis lo que significa o no? Estamos siendo azotados por diferentes doctrinas de todo tipo, ¿no? Unas veces escuchamos una cosa por rara que resulte y al día siguiente escuchamos otra peor. O sea, ¿han oído alguna doctrina rara? ¿Han oído, por ejemplo, la unción del chicle? ¿O la unción del agua? Son vientos de doctrina, ¿no? ¿A quién se engañan más fácil? ¿A una persona madura o a una persona inmadura? ¿Verdad? Por eso Dios no quiere que seamos inmaduros. Quiere que seamos maduros, no más duros. Eso es otra. No obstante, hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona crece, ¿significa que ha madurado? ¿Crecimiento es sinónimo de madurez? No. Una persona puede crecer y no madurar. Muchas veces cuando a mí me preguntan, bueno, pastor, ¿y cuándo un niño se puede bautizar? Yo le digo, cuando el niño comprenda el Evangelio. ¿Pero a qué edad? Cuando el niño madura. ¿Pero a qué edad madura? Ah, no. Yo conozco a niños con 8 o 10 años que son más maduros que algunos con 50. ¿Sí o no? Hay gente que son precoces y que ya desde pequeño se ve que son maduros, toman decisiones coherentes, se hacen responsables, cumplen con sus deberes, y hay algunos que tienen 50 años y todavía no han aprendido a hacer su cama, ni sabe comportarse, ¿verdad? Entonces la madurez no es sinónimo de crecimiento. Tenemos que crecer. Y Pablo aquí está hablando del crecer en el conocimiento de Cristo, ¿ok? Y por eso es importante que nosotros entendamos esto. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero ¿tienes madurez? Yo me he encontrado con personas con mucho conocimiento y muy poca madurez. ¿Un adulto puede ser engañado, sí o no? De hecho, hay muchísimos adultos engañados, ¿no? Pongan un ejemplo de engaño que pueda caer un adulto. Un ejemplo. Cuando nos mandaron que se podía orar dando la vuelta a una ciudad para romper los muros. Los pusieron a dar vueltas de la ciudad para romper los muros. ¿Qué es muro? Para destruir la fortaleza. Ah, la fuerza de la isla. No las puertas de la isla. Ah. Ustedes han visto, no sé, aquí yo no lo he visto, pero ¿han visto el juego ese que son 3 vasitos boca abajo con una pelotita de papel o con un guisante y te hacen el juego? Es así.
¿Han caído alguna vez en eso o no? Siempre cae alguien, porque generalmente tienen un gancho que se pone a jugar y claro, ese gana, porque el dinero es de ellos. Pero después vas tú a jugar y no hay manera de que gane. Te despluma. ¿Tú caíste en eso? Claro. Claro, o sea, tú sabías claramente dónde estaba, pero no estaba. Muchos cayeron también cuando eso que la pirámide, el avión y todo eso que ponían dinero y supuestamente... Ah, la pirámide. En Colombia, ¿no? Se habla de la pirámide, ¿no? Que uno se lleva mucho dinero, todos van poniendo dinero y se lo lleva uno, ¿no? Y después le toca a otro, no sé cómo será eso, pero ¿cae mucha gente en eso o no? ¿Y son adultos o son niños? Y son engañados. Que todavía siguen. Perdón, ¿qué decía por ahí? ¿Las qué? Las juntas. Juntan 12 personas y juntan una cantidad de dinero. Y sortean quién le va a tocar primero o así. Y de repente sale el que es el primero, se lleva todo y de ahí no dejan de pagar. Alicia decía. Las tarjetas de crédito, lo fácil que es gastar el dinero, ¿que sí? Y lo que cuesta pagarlo después. Quiere decir que hasta los adultos pueden ser engañados. Por eso, aunque seamos adultos, tenemos que madurar, ¿verdad? Hay muchos tipos de engaño, de verdad que sí. Casi todos los días, es rara la semana que no recibo 3 o 4 veces un correo de una supuesta viuda que el marido era un millonario, no sé qué, y que tiene tantos millones de dólares que quiere donar a alguien y que tú eres la persona escogida. Hay gente que cae en eso. Hay gente que cae en eso. Te dice, mire, yo tengo un cáncer, me estoy muriendo, pero mi marido me dejó una herencia de no sé cuántos millones y yo quiero donársela porque sé que usted va a hacer buen uso del dinero. Y ahora tú, me imagino, porque yo nunca he respondido a eso, siempre lo denuncio como suplantación de identidad, pero un día en ese programa de la policía que se ve, 091, se vio que, bueno, quienes responden le dicen, mire, la herencia está en el banco tal y no sé cuánto, tiene usted que simplemente enviar un dinero para desbloquear la cuenta para que... Entonces, claro, ya está, ya te están... En el momento que te piden dinero, por Dios, pues un montón de gente cae en esas cosas. Los timos. ¿Cuánta gente no cae en timos? Y en las iglesias también timan a la gente. ¿Sí o no? Hay muchos pastores que no son pastores en realidad, porque se pastorean a sí mismos y timan a la gente. Les dicen que tienes que, por ejemplo, dice la siembra, ¿no? Si tú quieres un dinero, tienes que sembrarlo, ¿no? Para que Dios te dé más, ¿no? O ¿cómo son pacta con Dios? Pero el primero que pone dinero es el pastor porque es dinero de él, al final. La cuestión es que en el momento en el que le están dando, por ejemplo, Guillermo Maldonado, que estaba tratando de acordarme el nombre, si tú quieres una bendición de Dios, si tú quieres un milagro de Dios, paga. Porque Dios, y ahí mete la pata a él hasta donde no debe. Dice, Dios es como una prostituta, que no te abre las patas si tú no le das dinero. Eso, ¿ustedes creen que eso lo puede decir un siervo de Dios? Ese hombre no es un siervo de Dios. Es un sinvergüenza. Pero hay gente
que cae. Y ahí está el muchacho, viviendo a todo lujo, porque la gente no discierne entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Un montón de gente que cree que para que Dios le haga un milagro tiene que pagar. Y eso no es así. Dios no vende sus milagros. Dios no necesita tu dinero. Dios no quiere tu bolsillo, quiere tu corazón. Pero si no maduramos, caemos en ese tipo de cosas. Aquí alguno estará pensando, pero eso es en otros lados. Nosotros no. Aquí no hay Guillermo Maldonado, aquí está el pastor Andrés, está el pastor Nicolás. Pero seguro que no estás cayendo en ningún engaño. ¿Puede un cristiano caer en engaños? Estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Algunos son engañados cuando le dicen que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Y son engañados. ¿Por qué sabemos que es un engaño? La palabra lo dice claramente, ¿no? Otra mentira que muchos adultos están creyendo es, como decíamos, todo aquello que está envuelto de dinero. Y mucha gente cae, como niños. Por eso hay que madurar. Gente que llevan años con una Biblia en la mano y que sigue sintiéndose culpable el día que no puede dar el diezmo. Se sigue sintiendo culpable porque no puede diezmar. Y lleva a lo mejor 20 años con la Biblia en la mano. Pero es niño, es inmaduro. Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso, porque el diablo lo sabe, el diablo sabe que los que conocen la verdad no son engañados. Ahora lo que hace el diablo es justamente poner pastores, poner predicadores en las iglesias para enseñar doctrinas falsas. Ahora, el apóstol nos dice aquí, en este pasaje, cómo podemos librarnos del engaño, de la inmadurez. Cómo podemos vernos libres de estas cosas. Versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Y esto habla de equilibrio, de balance. Porque si sigues la verdad sin amor, te conviertes en un legalista. Y si sigues el amor sin la verdad, te conviertes en un necio. Se necesita un equilibrio de verdad y amor. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Se dice ahí, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso la importancia del ministerio pastoral que Dios ha puesto para que nos enseñen. Ahora, hay una cosa que quiero compartir. Se nos está acabando el tiempo. Decirle una cosa. No solo los pastores pueden engañar a los creyentes.
También hay creyentes que engañan a creyentes. Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice ahí, vamos a leerlo, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Falsos hermanos. De modo que hay que cuidarse de los pastores, pero también de los hermanos. La respuesta es siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Necesitamos pastores y hay que asegurarse de que el pastor que tenemos nos enseña la verdad, pero también hay que asegurarse de que lo que el hermano me dice es también conforme a la verdad, porque a veces un hermano te puede apartar de la verdad y esto hay que tener cuidado. Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando hablaba de los profetas, ¿no? Pero es aplicable a todo el mundo que habla de las cosas de Dios. Si un hermano te está hablando de la palabra de Dios, en ese momento es como si fuera un profeta, te está diciendo algo. Pero recuerda lo que dijo Jesús, cuidado, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con pieles de oveja, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Y aunque habla de profeta, digo, también se puede aplicar a ciertos hermanos, todo aquel que te influye para mal, aquel que te aleja de Dios. Los cristianos debemos ser conscientes de ese peligro, porque es un peligro real. Pablo, en 2 de Corintios, habla también de que él pasó peligros, muchos peligros, y entre los muchos peligros que Pablo pasó, dice en el versículo 26, dice, peligros entre falsos hermanos, creyentes que les apartaban de la verdad. Ninguno es tan torpe que si se para a pensar en la influencia que recibe de alguien, no se da cuenta de si le aleja o le acerca a Dios. La influencia de ese hermano, de esa hermana, ¿te acerca o te aleja de Dios? Hay que tener cuidado con eso, porque todos nosotros somos responsables delante de Dios de lo que hacemos. Y está escrito que hay de aquel que sea tropiezo para uno de estos pequeños, dice Cristo. Más le valiera atarse una rueda de molillo al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Ahora bien, si bien es cierto que nosotros podemos ser influenciados, para bien o para mal, también es cierto que nosotros podemos influir. Y deberíamos influir para bien. Deberíamos influir para acercar a la gente a Dios. Porque realmente todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. ¿Me influye de tal modo que acabo siendo más espiritual? ¿O me influye para involucrarme más en las cosas de la carne? Es una pregunta que nos podemos hacer de las relaciones que tenemos. ¿Será que yo lo estoy influenciando para bien? ¿O será que lo estoy influenciando para mal? ¿Qué le ocurre a alguien que estando en peligro no se apercibe del peligro? Que caerá en el peligro, ¿no? Pablo, en 2 de Timoteo, dice que algunos tendrán apariencia de piedad, pero habrán negado la eficacia de ella. Personas que parecen espirituales, pero que no lo son. Es más, te niegan que tú tengas necesidad de ser espiritual. Dicen, no todos somos llamados a ser como el pastor. ¿Te han dicho eso alguna vez?
No es necesario ir siempre a la oración. No pasa nada porque dejes un día de ir. Los pastores quieren que todos seamos como ellos, pero no todos tenemos que vivir igual. Son frases que a veces oímos y no nos percibimos, no nos percatamos del riesgo que eso conlleva. Cuando oigas a alguien hablar en esos términos, tienes que tener cuidado porque no es una persona espiritual, es un hermano carnal, si es que es hermano. Y tenemos que tener cuidado con eso. Somos llamados a madurar, a no dejarnos engañar. Pablo dice que debemos evitar a esos hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Con esto termino. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parecen espirituales, pero no lo son. Si no lo evitas, acabarás como ellos. De modo que, si queremos madurar, tenemos que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y ese discernimiento se alcanza siguiendo la verdad en amor. La manera de dejar de ser inmaduros, la manera de crecer, de madurar, es siguiendo la verdad en amor. Esa es la manera en que se crece, en que se madura, siguiendo la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, en amor. Y poniéndola por obra, claro. Seguir la verdad no es solamente conocerla, sino seguirla, ponerla por obra. Cuando hacemos eso, estamos haciendo lo correcto. Cuando seguimos la verdad en amor. Cuando sabemos distinguir entre el bien y el mal. Por eso el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debiéramos orar y pedirle a Dios que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer, que nos ayude a discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Queremos rogarte de todo nuestro corazón que nos ayude, Señor, a recibirla. Que no la rechacemos porque es palabra tuya, Señor. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a recibirla. Y ayúdanos a practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén.